Bien, bienvenidos a todos a esta segunda sesión de esta serie que pretendemos va a ser una serie enfocada a desarrollar ideas y conceptos que se están manejando dentro de la arqueología boliviana. Por eso es que hemos invitado en la anterior sesión al arqueólogo José Capriles y en esta otra sesión hemos invitado a Ludwig Cayo Quisbert para que comparta con nosotros sus experiencias, su conocimiento acerca de una de las culturas epónimas de la arqueología boliviana, que es la cultura chiripa. No solamente van a participar arqueólogos bolivianos, sino que hemos pensado en invitar arqueólogos de otras nacionalidades, pero que hayan trabajado en Bolivia y por lo tanto con la problemática arqueológica boliviana, ¿no? Estas charlas, sobre todo, las estamos enfocando a los estudiantes de las carreras de arqueología y de historia, concretamente a las materias que yo regento, que son materiales arqueológicos metálicos en la carrera de arqueología en la UNSA y arqueología de Bolivia en la carrera de historia también de la UNSA. Nuestro invitado de hoy, como les había dicho hace un momento, es el arqueólogo Ludwig Cayo Quisbert, quien es un gran amigo, pero además que ha desarrollado su profesión de una manera exitosa. Él ha compartido conmigo el aula universitaria cuando primero yo fui su ayudante hace muchos años, cuando él recién había ingresado en la universidad, y después en alguna materia que yo dicté y lo tuve el honor de tenerlo entre los estudiantes. Él, desde esa época hemos formado una interesante y valiosa amistad, pero además estoy orgulloso de verlo convertido en un profesional sesudo, conspicuo, trabajador, honesto y que está llevando el nombre de la arqueología boliviana a altos niveles, ¿no? Él, después de haberse titulado como arqueólogo en la Universidad Mayor de San Andrés, hizo un curso de conservación en material lítico en España, hizo otro en Colombia referido también a la conservación de material lítico, pero al interior de los museos. Y en Nazca ha hecho un curso de arqueología o antropología forense también, lo cual le ha dado muchos más conocimientos y muchísima experiencia. En el momento actual, Ludwig está cursando una maestría en diseño de investigación metodológica y pronto estará culminando sus estudios. Por lo tanto, para mí es un privilegio y un gusto tenerlo como invitado a Ludwig. Bienvenido, Ludwig. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los participantes. Es un placer siempre compartir trabajo contigo, Yedu. Es un brillante profesional, has iluminado mi camino. Muchas gracias por todas las enseñanzas y por toda la sabiduría y los consejos compartidos. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por esos conceptos. Mira, y a propósito de amistad, hace más o menos un mes y medio, algo así, ocurrió una desgracia, la partida de un común amigo que fue Eduardo Pareja, y ese día y al día siguiente y en los días sucesivos hemos estado conversando contigo. No te veía, pero podía sentir un gran dolor en tu corazón. ¿Tú me puedes contar un poco cómo te conociste con Eduardo y cuál fue la relación que tuvieron? Bueno, la verdad dolió mucho su partida y todavía duele, ¿no? Eduardo Pareja fue mi jefe en la unidad de arqueología durante 10 años, aproximadamente hasta el 2010, que yo trabajé ahí, del 2000 y 2010 como subdependiente, ¿no? Él era el jefe de la unidad de conservación.
una persona con un calor humano increíble. Jamás él no conocía la palabra no puedo en su vocabulario. Siempre colaborador con todos los estudiantes. Él básicamente me enseñó a excavar arqueológicamente, a conservar. Fue uno de los primeros arqueólogos bolivianos en bucear sin saber nadar. Sí, Es así un es. gran mérito. Fue una persona que ocupó tantos cargos que sería interminable la lista, ¿no?, de las codirecciones que he hecho con arqueólogos de renombre, como el mismo John Janse, que en paz descanse, los doctores Johan Reinhardt, Chávez, los doctores Chávez también en Chiripa participó, ¿no?, exacto. con la doctora Christine Hastorf. Entonces fue un hombre muy, muy brillante, la verdad, muy aparte de lo arqueólogo y químico que él fue, fue un maestro, una guía para mí, ¿no? Dolió, duele todavía mucho su partida. Y bueno, como tal vez muchos han dicho en las misas que fueron para él, que es solamente un hasta pronto, ¿no? Que esperemos que el cielo ha ganado un ángel valiosísimo y debe estar alegrándolos conociendo cómo era Eduardo, o yo siempre le llamo mi jefe, ¿no? Correcto, sí, inclusive tenía un gran sentido del humor. En el momento actual debe estar buceando entre las nubes en el Alajpacha y siempre va a estar en nuestros corazones, ¿no? Muchas gracias por Efectivamente. este recordatorio, estimado Ludwig. El tema que vamos a desarrollar hoy día con Ludwig se refiere, como había dicho al principio, a una de las culturas más epónimas que tenemos en el altiplano boliviano. Fue denominada como cultura chiripa por el sitio que existe en la península de Taraco. Y le he pedido a Ludwig que nos comparta sus conocimientos y su experiencia, porque él ha trabajado allá y consideramos que este periodo y esta cultura no son bien conocidas en el momento actual, ¿no? Creo que falta mucho por investigar, pero hay un camino ya recorrido. Por lo tanto, te pediría, Ludwig, que compartas tu pantalla y nos compartas tu conocimiento. Muchas gracias. Sí, bueno, el proyecto arqueológico Chiripa o Pach nace precisamente por una inquietud empresarial, ¿no? Es Soboce la encargada de financiar este proyecto dentro del programa Cultura para el Desarrollo. Entonces estaba integrado Copacabana, también estaba Tiwanaku, y recayó sobre mi personal la responsabilidad de hacer la puesta en valor del sitio, ¿no? Estos trabajos de puesta en valor del sitio, la restauración, se realizaron entre el 2005 al 2007. Fue uno de los pocos proyectos de Soboce para este lado de la cultura que no paralizaron hasta que terminaron los fondos, ¿no? Entonces fue muy didáctico la, la, la intervención realizada. Tengo un pequeño problema, no me deja, aquí está. Y, perdón, no me deja, aquí está. Entonces, lo primero que se hizo en el templo, bueno, como todo procedimiento arqueológico, la recuperación de todos los antecedentes que se tenía del lugar, básicamente todos los trabajos que hizo la doctora Hastorf, con anteriores otros arqueólogos. Se hizo un análisis de los elementos que ustedes ven ahí en pantalla, la conservación, la restauración, la arquitectura. Se implementó la etnoarqueología como un elemento inicial para tener, por ejemplo, la recuperación de los enlucidos de las habitaciones encontradas. Se procedió a hacer todo ese trabajo
partiendo de los hallazgos que hicieron desde 1934 Bennett, Max Portugal, Kidder y Broman, ¿no? Que en primera instancia identificaron el templete, hicieron excavaciones, encontraron restos de habitaciones, las cuales todos decían que estaban alrededor del templete, que vamos a ir viendo después se descarta todo eso. Una de las primeras cronologías que se establece, ¿no? La de Broman, ¿no? 3 fases, ¿no? De 1300, la Condoriri, que es la más antigua, la intermedia, que es la Lusco, y la fase Mamani. Este elemento es aceptado hasta la fecha. Muchos de los otros arqueólogos también han utilizado esta cronología para identificar y hacer la clasificación del material, ¿no? El proyecto arqueológico Taraco, liderizado por la doctora Christine Harstorff, calibró sus fechados y inició también 3 clasificaciones, ¿no? El temprano, medio y tardío, del 1500 al 1000, el medio del 1000 al 800 antes de Cristo, y el Quiripa tardío, que estaría entre el 800 antes de Cristo al 100 después de Cristo. Lo que hicimos básicamente nosotros, ya sabiendo que todo el templo estaba excavado, fue tratar de identificar los perfiles que habían dejado los anteriores arqueólogos. Debes recordar que tal vez en el centro del templete había un promontorio que había sido dejado como testigo. Entonces se excavó ese promontorio para determinar los tipos de estratigrafía que inicialmente ha debido tener el templo cuando estaba cubierto, y tratar de recuperar un poco mediante la anastilosis las huellas de los bloques, de la ubicación exacta de los bloques. Fue un proyecto bastante grande, más o menos trabajamos como 8 arqueólogos y unas 30 personas de la comunidad aproximadamente, ¿no? Entonces, el proyecto se dividió en equipos de trabajo. Lo que estamos viendo es la excavación arqueológica netamente dicha. La excavación trató de encontrar lo que decimos, ¿no? En la fotografía ven ustedes restos de fauna del lago, ¿no? Pues, estamos seguros que era consumido por los locales en el entonces. Y también se detectaron restos de colapsos de piedras, como ven en la excavación, que nos decían que había claramente estructuras que no estábamos identificando, ¿no? Se hicieron trincheras tanto en el perímetro interno como el perímetro externo de todo el complejo, ¿no? de todo el montículo. Esto para determinar las 2 cosas que se había hecho: encontrar los perfiles que los arqueólogos hace años ya habían excavado, y encontrar las huellas de las improntas para reponer los bloques. Vemos cómo estaba la trinchera, una fotografía más en esta fotografía, mientras que en este lado vemos cómo se estaba haciendo las trincheras, que estaban buscando la evidencia esa, ¿no? Aparte de hacer la conservación y la restauración del lugar, también tratábamos de identificar evacuación natural del agua en época de lluvias, porque el templo era muy sujeto a inundaciones. Entonces, una muestra de lo que se ha hecho, las unidades de excavación 2x2, se tomaban 2x2, se trataba de encontrar el límite original, identificando todos los perfiles, ¿no? El humus, el tipo de daño que hacía este humus a los bloques, su grado de penetración, qué tipos de bloques había. Por lo general la arenisca es la más común ahí, no hay andesita, por ejemplo, solo está arenisca. Se han identificado rasgos como áreas de fogones que estaban sobre, una vez que se ha abandonado el templo, se ha identificado evidencia de que había algunas ofrendas. Puede ser tal vez republicana naciente, etcétera, pero se identificaron esos elementos. Una de las cosas más importantes que hemos reconfirmado con este trabajo es que la presencia de Tiwanaku fue muy incisiva, tanto en la evidencia material que está en la excavación. Por ejemplo, hay restos de querus, hay
material típicamente tiwanaku clásico, así como imposición. Vamos a ver algunos bloques dentro del templete que eran típicamente trabajados tiwanaku y no chiripa solamente. Entonces, hubo una absorción muy fuerte. Dentro de los contextos tiwanaku, más abajo, lo que fue la mayor sorpresa y lo que fue el que este proyecto sea uno de los más apoyados por Fogose, fue encontrar esta casa que ustedes ven, ¿no? No solamente se encuentran los cimientos, sino parte de los muros. La evidencia acá donde estoy señalando de la puerta cosediza, y se nota en el interior el empedrado pequeño que servía como riel para esto. Se nota que la destrucción de esto fue provocada, lo incendiaron y lo tumbaron. Las otras evidencias que encontraron Hastor, por ejemplo, jamás tuvieron la altitud que nosotros recuperamos de los muros, ¿no? Estamos hablando que de base hasta la altura máxima unos 50 centímetros de muro. Entonces, estos elementos nos han permitido, por ejemplo, conocer el tipo de enlucido o revoque que tenían, qué tipo de materiales. Un análisis de sedimentología evidenció que los materiales, si bien eran locales, ¿no?, la arcilla, etcétera, había una gran cantidad de material orgánico quemado en ese barro, en ese enlucido. Entonces, este aporte fue fundamental al momento de empezar la reconstrucción. Como vemos acá, se evidenció que muchos de los colapsos que mencionábamos antes eran producto de las piedrecillas que formaban parte de los muros. Tenía un decorado interno. Entonces, como un empedrado, pero vertical. Este elemento enriqueció y nos ayudó a determinar que, por ejemplo, las casas podían haber estado sobre 1,80, 2 metros, la altitud de los muros, ¿no? Varios sucesivos colapsos, entonces, que nos indicaban que había no solo una, sino varias unidades de estas ceremoniales, ¿no? Como estábamos tratando con contextos que ya habían sido excavados, entonces lo que hemos hecho primero es entender la evidencia que estaba dentro de la casa. Por eso decía que se han hecho varios equipos. Un equipo estaba exclusivamente encargado de hacer la excavación dentro de la casa, mientras el otro hacía la restauración del templo, para ver el vínculo que existía y realmente cuál era la participación de este elemento, de esta casa, por decirlo, en el contexto ya del complejo ceremonial. No solamente nos limitamos a hacer excavación, paralelamente también se hacía el análisis. El análisis de material arqueológico evidenció, por ejemplo, que existen tipos de material, a diferencia de lo que les mostré, les voy a mostrar lo de Tiwanaku, bastante material doméstico, bastantes elementos de uso cotidiano, peines o rascadores de las redes, para desenredar redes, los que lo confirman la actividad pesquera. La evidencia de Tiwanaku está presente en esos querus. Entonces hubo una serie de atención por parte de la cultura tiwanaku a este templo, luego de su imposición, ¿no?, arquitectónica, pero hay algo muy, muy importante también que tenemos que resaltar después. Paralelamente, mientras se hacía la excavación y el análisis, el proceso de restauración fue realizado de forma artesanal, por decirlo así. Una vez que la excavación evidenciaba la impronta de dónde procedía o qué tipo de bloque, se hacían las medidas correspondientes, se veía el desgaste de la base de los bloques y se empezaba a hacer la reposición del bloque en el lugar donde originalmente estaría, ¿no? Entonces, como ven en la imagen, les decía, artesanalmente, todo fue con callapos, y con soportes y mano de obra humana, básicamente. Entonces, este trabajo así realizado también reveló que, por ejemplo, que el acceso al templo, el acceso principal, está ubicado en la parte norte, por decirlo, justo en el medio, como vamos a ver.
y los dos bloques líticos son bloques fosilíferos. Entonces ya Chiripa en su momento, pues precisamente el que están poniendo en la imagen, ya sabía la importancia de estos restos y lo puso como el decorado de ingreso al lugar. Pueden ver que este trabajo de restauración, en base a lo que se ha hecho con anastilosis, refleja el mismo muro, ¿no? Una imagen, ustedes ven cómo estaba el muro cuando el patch se hizo cargo y cómo se dejó al final el muro, ¿no? Con la reposición de las improntas aquí en los bloques, determinando el lugar donde llegaba la altura del templo, que no era muy alto. En esta esquina, no sé si pueden notar, lo que les decía, ¿no? Ahí es la imposición Tiwanaku, porque es un bloque perfectamente trabajado y pulido y es en arenisca roja, mientras que el resto del contexto no corresponde. Entonces, Tiwanaku puso eso en evidencia, ¿no? Aquí está, esta es la que les decía, estas dos piedras son el acceso original que tenía el templo, ¿no? Mientras que en la parte trasera, digamos, en la parte sur, los bloques, como ustedes ven, no tienen una simetría, pero efectivamente estaban formando parte del contorno del templo. Entonces, aparte de detectar los perfiles de excavación, todo eso, lo que más se ha hecho es la conservación del lugar. Se ha canalizado en todo el perímetro del templo canales de captación de aguas en épocas de lluvia, lo que ya impide que se inunde el lugar, porque, por ejemplo, Tiwanaku tiene el mismo problema, ¿no? El templete de semisubterráneo se inunda cada que llueve. Entonces, en este caso, se instalaron dos sistemas de evacuación de aguas en la parte superior del templo y en la base. Para eso también se utilizó un impermeabilizante, dos tipos de impermeabilizantes, perdón, uno natural, que es penca, ¿no? Se hizo adobe mejorado, penca, con un porcentaje mínimo de cal, en la arcilla para garantizar la inercia, digamos, de que no vuelva a crecer nada ahí, ¿no? Y hay otro también impermeabilizante químico que es de Sika, es Igol. Entonces, hay varios tipos, pero el que utilizamos tiene una permeabilidad de 3 milímetros, o sea, evita que el agua entre, pero al mismo tiempo no obstaculiza, no lo forra, no es como un nylon. Es permeable, permite que la piedra respire o el elemento en el que se bañe esto respire. Entonces, se utilizó esos elementos. Lo más tradicional es la penca, y garantizó por varios años. Miren, ya estamos hablando de casi más de 10 años de trabajo. Hace un tiempo fui a Chiripa, antes de las emergencias médicas que tenemos, y la vegetación era muy poca, lo que ha crecido en los contornos era muy poco, ¿no? A pesar de que ya no se hizo mantenimiento, nada de eso. Lo más rescatable que tuvo el proyecto en todo eso fue lo que les dije, el hallazgo de esta estructura. Si bien tenía el aporte del tamaño de los muros, los rieles de las puertas corredizas, tuvo un elemento fundamental que nos ayudó a entender el papel de la cultura chimpa en Tiwanaku, ¿no? Lo que tradicionalmente nos enseñaron es que Chiripa, Huancarani se unieron y formaron Tiwanaku, ¿no? Pero qué otros elementos formaron parte de esa unión o de ese despegue para esta cultura? También todos creíamos que el aporte fundamental fue el templete semisubterráneo, ¿no? Tal como es el de Chiripa, se hizo un templete semisubterráneo, etc. Pero lo que encontramos realmente fascinó a muchos, a propios extraños, fue que en este lugar donde señalo, que es una hornacina que está revocada, el revoque reproducía exactamente el signo escalonado, la cruz andina, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vemos lo que se ha encontrado por la restauración de Colin, que más o menos del 91, que nos decía que este era el templete y las casitas estaban sobre. Lo que nosotros descubrimos en el 2006 es que estaban
casi a la altura del ingreso, del actual nivel de piso del templete. Y estas casitas también eran subterráneas porque tenía un ingreso subterráneo, ¿no? Ambos eran semisubterráneos. Este es el ingreso, ¿no? Este acceso es el original que se ha podido determinar con este hallazgo, con la deposición. Ahorita, en la actualidad, se entra por aquí, ¿no? Pero el trabajo que realizamos determinó que la casa que encontramos está justo en el centro del ingreso. Justo, entonces, cualquier ritual, ceremonia que se daba, el personaje que salía de esa casa que se encontró en 2006 entraba al templo directo por este ingreso. Entonces, tal como se ha entregado el templo en 2005, tal como lo vemos en la actualidad, haciendo una reconstrucción de lo que se ha encontrado, se estima que la estructura o las casas que se encuentran fueron más o menos como la que estamos viendo, con el detalle de la cruz andina. Entonces ya este aporte clarificó tanto al equipo de arqueología que, por ejemplo, Tiwanaku utilizó este elemento, la cruz andina, para todo su estética, su monumentalidad. Pero encontrarlo, la evidencia en barro de semejante antigüedad, nos dio la real muestra de lo que Chiripa había aportado, ¿no? Aquí está la prueba en el rebaje. Entonces, lo que hemos hecho al hacer la restauración, simplemente desdoblar el positivo con el negativo y salió. Así que este era el decorado de los revoques. Presumiblemente podía estar pintado de color ocre, no se ha podido determinar porque no se ha encontrado tampoco evidencia. Se hizo un análisis de sedimentología en el revoque, pero no se pudo determinar la presencia de pintura, por ejemplo. Efectivamente, muestra que este tipo de decoro estético o ceremonial, ya podemos interpretar eso, era parte de las estructuras que formaban parte de este complejo. ¿No? Entonces, la etnoarqueología nos ayudó en el momento de identificar el tipo de trabajo que se hacía para el techado, para los revoques que les digo. Se hace un análisis de sedimentología y nos muestra los tipos de arcilla. Entonces, lo que hemos hecho es, con los etnoarqueólogos, hacer un recorrido por todo el perímetro del lago, que forma parte de la actual población de Chiripa, y sacar muestras de los revoques para determinar si todavía se seguía haciendo ese tipo de enlucido, y efectivamente se sigue haciendo. Es bastante grueso, estamos hablando de 1,5 pulgadas más o menos de grosor de revoque. Entonces, posteriormente, después de difundir el hallazgo a las autoridades y al financiador, lo que nos hicieron ellos es construir un tinglado que evite el deterioro de esa estructura, ¿no? Se utilizó B72 también, es un pegamento químico, pero muy benigno para elementos culturales, para estabilizar el revoque. Muchos elementos del revoque estaban exfoliándose, y tener la prueba y hacer que esta desaparezca por su antigüedad era el primer gran miedo que teníamos. Entonces, lo que hemos hecho es, apenas se ha descubierto esta evidencia, lo que se ha hecho es cubrirlo, que no haya un choque microclimático directo. Posteriormente se ha ido consolidando los revoques para que no se desprendan, estabilizándolos e impermeabilizándolos como etapa final, ¿no? Como pueden ver, aquí está nuevamente el revoque, lo que se ha encontrado, y aquí está lo que les decía, ¿no? Las piedrecillas que formaban parte del muro. Y esta, donde está la flecha, es el área donde la puerta corrediza podía circular. Y abajo de la flecha estaba completamente igual, empedrado con piedras muy finitas para que la puerta pueda deslizarse. Entonces, estos trabajos reflejaron realmente que había un conocimiento arquitectónico por parte de esta cultura muy importante, ¿no? Vemos la imagen, cómo se ha hecho el proceso de estabilización, consolidación. Se puede ver acá mismo en las imágenes, como las piedrecillas eran
una sobre otra, ¿no? Un trabajo muy, muy delicado, muy fino para dejar el templo y la evidencia que no solamente estaba en una hornacina, sino están en todas. En algunas ya se ha deteriorado bastante, pero que en este momento, cuando ustedes ven esta imagen, el fin de lo que es la puerta corrediza, este era el tope, digamos, donde se cerraba, que se puede apreciar aquí. Esta es la casa completamente terminada de excavar y de consolidar. Como pueden ver, se ha encontrado en perfecto estado, es muy importante. Portugal encontró una similar, ¿no? 1941. Pero lo que no pudo encontrar fue el revoque, el enlucido que determinaba que había una cruz andina ahí. Entonces, como pueden ver, las dos son muy similares, básicamente son las mismas. Tampoco Portugal determinó que, por ejemplo, la casa era semisubterránea. Nosotros, sí, por analizar los contextos asociados a los perfiles, a la excavación, determinamos que la casa también es semisubterránea. El patio, el ingreso, son dos gradas que te permiten entrar en la parte interna, entonces es semisubterránea. La consolidación, como les decía, fueron con elementos tanto naturales como químicos, especialmente en la parte que evidenciaba los rebajes que había, el decorado que había. Entonces, todo este proceso, para hacer este proceso de consolidación y conservación, se tuvo que capacitar al personal, ¿no? Se dieron una serie de talleres de difusión de los procesos de conservación, por decir, para que una vez que terminara el proyecto, las personas involucradas de la misma comunidad sepan, ¿no? Por ejemplo, los porcentajes que hay que utilizar de penca en la tierra, con cuánta cal, etcétera. Entonces, para que se garantice el mantenimiento, porque como bien terminaba el proyecto 2007, a la fecha no se hizo más inversiones, pero sí la gente sabe. Lo mismo igual, ¿no? Los revocados más finos que se llegaron a hacer fueron igual, los procesos naturales, ¿no? Lo que estamos viendo es proceso de compactación para la revocación de canales, y al lado vemos el enlucido final, que era arcilla con penca, ¿no? Es una ya arcilla semi-impermeable, que garantizaba que el agua no iba a quedarse y iba a tener un canal. El templete, al igual que la casa, todo el templete también pasó por un proceso de conservación y estabilización, especialmente del piso, de donde se ve actualmente eso, para evitar que la microflora pueda dañar más los elementos líticos. La consolidación fue crear también un pequeño muro perimetral que cubra el muro interno o al original, de acuerdo a las normas UNESCO y ICOMOS. El muro perimetral es más alejado del muro interno original, ¿no? Y hay una variación de color mínima que recomienda la UNESCO para determinar cuáles son los elementos originales y cuáles son los elementos intrusivos, ¿no? Entonces, este fue el trabajo final, la entrega final. Y bueno, me permití poner la imagen de mi jefe porque fue mi maestro, mi mentor, y desde que se ha ido, pues el cielo en la noche tiene una estrellita más linda que se llama Eduardo Pareja. Muchas gracias, estoy a disposición de cualquier pregunta. Muchas gracias, Ludwig, muy emotivo, además tu final, con la foto de nuestro amigo tan querido. Bien, a ver, yo tendría algunas preguntas, ¿no? Que me intrigan bastante. No sé si podemos dejar de compartir la pantalla. Eh, bueno, para el grueso de la gente que está viendo esta serie, conviene anotar que la cultura chiripa cronológicamente estaría ubicada antes de Tiwanaku. Como nos ha dicho Ludwig, Chiripa de alguna manera es un antecedente importante para la cultura tiwanaku que va a sobrevenir después. Y según lo que nos ha explicado también Ludwig, Tiwanaku en su crecimiento
va a engullir, si vale el término, a otras culturas precedentes, como el caso presente de Chiripa y también Huancarani, ¿no? Entonces, eso creo que es una primera gran consideración. Ahora, las iniciales que ustedes han visto, PH, significa Proyecto Arqueológico Chiripa, que es el proyecto que ha dirigido justamente Ludwig. Ahora, ¿qué implicancia tiene el sitio de Chiripa con relación al desarrollo altiplánico en general? Los trabajos Cristo de Hastorf han sido muy elocuentes en la medida en que han dado a conocer la existencia de varios otros sitios en la península de Taraco y también en otros lugares, ¿no? Antes se pensaba que el sitio de Chiripa podía ser una especie de centro neurálgico, una suerte de capital. ¿Qué opinas tú al respecto? Ahora hay una nueva perspectiva, cómo es la relación con los otros sitios? Pienso que era un lugar de culto y peregrinación, ¿no? Si bien nosotros queríamos continuar con los trabajos de excavación, detectamos tres casas más, tres de estos de estructuras ceremoniales más o habitacionales. Y por el material encontrado consideramos de que era un centro de peregrinación, ¿no? No hemos encontrado mucho material ceremonial en el interior, ¿no? Tal vez ese no era el objetivo del proyecto, pero el área de la cancha, que es aledaña al montículo, es una cancha que utilizan los profesores para educación física, sí se ha evidenciado que esa podría haber sido el área de residencia, ¿no? Porque también Hastor excavó en el lugar y todo eso, como decía, no, neurálgico bastante, importante bastante en el aspecto religioso, ¿no? Porque la cruz andina la va después difundir Tiwanaku por todo lo que es esta parte del continente. Pero al hablar de población, si había una población residente, es todavía un aspecto que nos falta definir mucho, ¿no? Hay que hacer Uh-huh. mucho trabajo en el lugar. ¿Y cómo a este momento, a esta altura de la investigación, no solamente en Chiripa, sino en toda la península, ¿cómo cuántos sitios Chiripa se han identificado? ¿Tú tienes algún guarismo? Sí, precisamente Eduardo Pareja, en las prospecciones que hizo con Chávez y Hastorf, identificaron 13 templos en todo lo que es el contorno del lago Titicaca. Ajá. 13 templetes semisubterráneos. Chichi es otro que han restaurado, ¿no? Tú tienes mejor conocimiento del tema que yo. Las prospecciones que realizó eh, Hastorf identificaron dos templos más asociados, pero ya completamente destruidos al que hoy en día conocemos y al que hemos trabajado, ¿no? Uno que está más al norte, en una vivienda particular, muy en la orilla del lago, cuyo piso creo que era de color amarillo. El nuestro, en el que hemos trabajado, que el piso era color tierra natural, y otro al sur, casi cerca del cementerio actual de Chiripa, que tenía, creo que era un piso verde, Ah, pero Cristina excavó, trató de encontrar el templo, pero todos están destruidos, ¿no? ajá. Ninguno tiene, Sí, ninguno porque tiene. el templete semisubterráneo es una característica muy importante de este periodo que llamamos formativo, ¿no? Y que Tiwanaku va a adoptarlo en realidad de las culturas precedentes, ¿no es cierto? Efectivamente. Ahora, viendo un poco al tema de las habitaciones, tú has mostrado una imagen de una habitación excavada por Portugal Zamora el 41, que se asemeja mucho a la del 2006. ¿Qué ha pasado con esas habitaciones antes excavadas? Creo que es un dato que la gente quiere y necesita saber, ¿no? Bueno, se excavó y se fueron deshaciendo, ¿no? No hubo un proceso de conservación. Eh, Hastorf encontró igual una estructura, solamente los cimientos, y por norma arqueológica de ese entonces lo volvió a sepultar, ¿no?
Ujú. podía tapar. Entonces, Kider también encontró otra en el actual acceso al templo, pero también se deshizo, ¿no? Con el paso del tiempo. El Ujú. problema tal vez radica en que no hay una política directa en la conservación, mantenimiento. Ujú. Hacemos, hay arqueólogos que han hecho muy buenos trabajos de excavación, tú por ejemplo la momia Tani, y el problema es que cuando dejamos esos hallazgos para que el grueso de la población los vea, no hay una política de mantenimiento de esos elementos. Ujú. Entonces, por eso es que esas estructuras no se tiene más conocimiento. Sí, ahora, yo estuve en Chiripa el año 2018 y la restauración que han hecho ustedes se ha mantenido bastante bien, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Creo que se ha hecho un buen trabajo y algo que realmente aquí está el ingreso que mencionabas tú, es este, ¿no es cierto? Que da Sí, directamente ahora a la habitación excavada por ustedes en el 2006. sí. Y me causó mucho placer ver que se había construido allí unos tinglados, como lo que vemos en este momento, ¿no? Que están protegiendo la estructura excavada del 2006, ¿no? Y esto no solamente permite que se conserve la estructura, sino que el visitante pueda ver en vivo y en directo una de estas habitaciones. Ahora, yo considero que estas habitaciones, primero, como tú decías, eran semisubterráneas y segundo, muy pegadas al templo principal, que es este templete semisubterráneo, ¿no? De tal forma que es probable, según la injerencia que hago, de que estas habitaciones hayan sido destinadas a la clase sacerdotal. ¿Tú qué opinas? Posible, es muy posible, ¿no? Tanto Portugal como Hastorf hablaban de haber encontrado elementos rituales ahí adentro, elementos ceremoniales. Nosotros no hemos encontrado tal aspecto porque la destrucción fue inmediata de estas estructuras. Como tú dices, yo también creo que estas habitaciones o estas estructuras eran destinadas para la élite sacerdotal, ¿no? Pero definitivamente no eran viviendas. Uh -huh. No consideramos que sean viviendas por la atención estética y arquitectónica que se dio en esa estructura, ¿no? En esas estructuras. Claro. También me llamó la atención de que uno de los pilares, según tu relato, contenía fósiles, ¿no es cierto? Significa que ya eran bueno, los padres de la paleontología, pero más allá de hablar un estudio de restos fósiles en la época de Tiwanaku o Chiripa, yo creo que hay una atracción del ser humano sobre ciertas formas creadas por la naturaleza, ¿no? ¿Habrá sido algo de eso, Ludwig? Pienso que sí, no es el único antecedente que yo tenga conocimiento. Precisamente, y vuelvo a mencionar, Eduardo Pareja encontró, no recuerdo bien el año, pero en la década del 90, 80, tal vez tú tienes conocimiento también de esto, una ofrenda a Tiwanaku, un queru, en un caparazón de criptodonte. Ah, Entonces, salió en el periódico Cambio, si no me equivoco, ah, el hallazgo. Entonces, eh, hay una cierta atención de las culturas ancestrales nuestras a estos elementos. Hay una cierta desrespeto, ritualidad, ¿no? Incluso se puede evidenciar, por ejemplo, en alguna clase que estaba dando de toponimia en la Universidad del Alto, en la UPEA, hicimos un análisis de dónde proviene el nombre de Achachcala, digamos, ¿no? De la zona Achachicala, que originalmente se había llamado Achachcala. Entonces todos dijeron, no, eso es piedra vieja, pero todo el mundo sabe que la piedra es vieja, ¿no? Es muy antigua. sí. Pero ¿qué querían decir ellos? Que era la piedra donde había fósiles, o Ah, sea, la piedra que mostraba los fósiles. mm, Entonces, muchos de esos elementos ahora ya empezamos a considerarlos, ¿no? Como claro, una claro. fuente de información del respeto de esas culturas o el interés que tenían esas culturas a esos elementos naturales.
Muy interesante. Y a propósito de conceptos y que son tan interesantes, también me permitiría ilustrar un poco a la gente que está viendo esta serie de que el término etnoarqueología refiere a un método que utilizan hoy en día los arqueólogos, que es la observación de elementos etnológicos, es decir, actuales, sincrónicos, con el propósito de interpretar los restos que se tienen en la antigüedad. Por eso nos mostraba también, por ejemplo, ese desenmayador de hueso Ludwig, ¿no? Que tiene un extremo aserrado, digamos. Uno muy parecido encontramos nosotros con Javier Escalante en Guatajata, ¿no? Tenía un extremo aserrado, nosotros decíamos, puede ser una especie de sierra justamente, ¿no? Pero el dato que nos proporcionas, yo creo que nos aclara muy bien el panorama. Ya para terminar esta entrevista, estimado Ludwig, eh, quiero comentar a los que nos están siguiendo en el canal de que tú has creado una empresa, Serpropa SRL, con la que haces arqueología de contrato, ¿no? Además de ser, ha sido docente en la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente sigue como docente en la Universidad Pública del Alto. Pero una actividad importante que tenemos los arqueólogos en el momento actual es la arqueología de contrato, que nos permite proteger el patrimonio que estaría expuesto cuando se llevan adelante proyectos de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Apertura de caminos, tendido de puentes, tendido de gasoductos, oleoductos. Pero eso, en el momento actual, tras el cierre del Ministerio de Culturas hace un par de meses y el cierre de la unidad de arqueología el 1 de junio, ya estamos casi a 2 meses de ese hecho, nos ha perjudicado grandemente a los arqueólogos que cumplimos esa labor profesional, ¿no? ¿Cómo ves vos esta problemática, estimado Ludwig? Bueno, la verdad, evidentemente la ley 530 y la resolución 02018 que nos facultaba solicitar los permisos, necesitan una revisión, ¿no? Para hacerlo más práctica la labor del arqueólogo en la protección al patrimonio. Pero definitivamente considero de forma muy personal que esas improvisaciones, como el cierre del Ministerio de Cultura, el cierre de la unidad de arqueología, son nefastas para la profesión. No les interesa a los políticos el pasado, no les interesa la identidad. Nuestra labor es muy menospreciada como arqueólogos. Tú bien sabes que muchas veces que hemos ido y hemos recomendado que no se haga un camino, nunca se tomaron en cuenta las recomendaciones. El camino se sigue abriendo, se sigue destruyendo caminos prehispánicos para centros mineros y una política de Estado no existe. Entonces, muy lamentable, muy decepcionante para mí que este proceso de improvisación siga extendiéndose. Ya son más de 2 meses que ya la unidad de arqueología está cerrada, no hay atención, las empresas, grandes empresas, consorcios, siguen construyendo, están construyendo todo, y ante la ausencia de una normativa de una entidad estatal que regule estas intervenciones, no se puede hacer nada. Sí, Conozco colegas que han sacado... coincido plenamente, ¿no? Porque a las empresas más bien les conviene que no se exija la presencia de los arqueólogos en algún proyecto. No solamente se ahorran un monto de dinero, sino que a la vez no hay quien les controle y pueden hacer y deshacer a su antojo, ¿no? Bueno, hagamos votos para que esta situación vaya cambiando en el futuro. Y nuevamente quiero agradecerte por toda la gentileza que has tenido de compartir estos minutos con nosotros. Bueno, mi agradecimiento a ti, de verdad, yo aprecio mucho tu labor, como aprecio tu amistad. Para mí eres un hermano y espero que los sapos, los tequilas siempre te cuiden, te protejan, porque quiero yo de todo corazón que estés siempre bien sanito. Muchas gracias a todos, muchas gracias por invitarme. Gracias, Ludwig, por tus palabras. Además,
el aprecio es mutuo. Ha sido el arqueólogo Ludwig Cayo Gisbert que nos ha deleitado con esta sesión y estaremos muy pronto con otra nueva presentación. Muchas gracias a todos.